Trabajo clasificando documentos antiguos en el Archivo Histórico Regional. Es un edificio enorme, de esos con columnas en la entrada y techos altísimos, construido hace más de 100 años. Guarda papeles que se caen a pedazos, libros empastados en cuero, mapas amarillentos, la memoria de toda esta zona del país. La mayor parte del tiempo el trabajo es rutinario, polvoriento y silencioso, pero a mí me gusta. Me gusta el olor a papel viejo, la calma, la sensación de tocar la historia. A veces me quedo hasta tarde, sobre todo cuando estoy metido en algún legajo complicado. El incidente ocurrió una de esas noches. Estaba en el ala oeste, en el tercer piso, una sección que normalmente cierra temprano y donde rara vez sube gente. Estaba revisando unos expedientes judiciales del siglo XIX, buscando un dato específico para un investigador. Afuera llovía, un aguacero de esos que golpean las ventanas altas y hacen que el viejo edificio cruja y se queje. Estaba completamente solo en esa ala, quizás en todo el piso. La única luz era la lámpara de mi escritorio y una luz de emergencia tenue al final del largo pasillo de estanterías metálicas. Disfrutaba de esa paz, del sonido de la lluvia y el pasar de las hojas viejas. Estaba concentrado, casi había encontrado lo que buscaba. Fue entonces cuando oí un ruido, un golpe suave como si un libro se hubiera caído de un estante en algún lugar del pasillo. No le di importancia. Con las vibraciones del viento y la lluvia, a veces pasa. Los libros viejos se desacomodan. Seguí leyendo. Unos minutos después, otro ruido. Esta vez fue un susurro, o algo parecido, como el roce de papel, pero más insistente. Levanté la vista y miré hacia la oscuridad del pasillo, entre las estanterías, repletas de documentos. Nada, solo sombras y silencio, aparte de la lluvia. Es el viento que se cuela por alguna ventana mal cerrada, pensé. Este edificio es famoso por sus corrientes de aire. Volví a mis papeles, aunque una pequeña inquietud ya se había instalado en mi nuca. Entonces, la luz de mi lámpara parpadeó, 1, 2 veces, y se apagó. Me quedé a oscuras, solo con la débil luz de emergencia brillando a lo lejos. Maldije en voz baja. Los problemas eléctricos también eran comunes aquí. Esperé un momento a que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Saqué la linterna del celular. Iluminé mi escritorio, los papeles, todo en orden. Iluminé el pasillo. Las hileras de estanterías parecían más altas y amenazantes en la oscuridad. Decidí ir a revisar el tablero eléctrico, que estaba al principio del pasillo, cerca de la escalera. Empecé a caminar despacio, alumbrando el suelo polvoriento con el celular. El silencio en el archivo parecía haberse profundizado, como si la lluvia afuera hubiera desaparecido. A mitad de camino escuché claramente el sonido de pasos en el piso de arriba, pisadas lentas, arrastrando los pies, sobre el viejo piso de madera del cuarto piso, donde estaban las colecciones especiales, un área que siempre estaba cerrada con llave por la noche. Me quedé helado. Imposible. No había nadie más en el edificio, y menos en esa sección. ¿Hola?, pregunté en voz alta, mi voz sonando débil en la inmensidad del archivo. Silencio. Las pisadas se habían detenido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ya no podía racionalizarlo. Ni el viento, ni las tuberías, ni libros cayéndose. Esos eran pasos, y estaban justo encima de mí. Apresuré el paso hacia el tablero eléctrico, mi corazón latiendo desbocado. Quería salir de ahí cuanto antes. Llegué al tablero, lo abrí con la mano temblorosa, revisé los interruptores. Todo parecía normal, no había saltado ningún térmico. Volví a encender el interruptor general de la iluminación de mi área. Nada, seguía a oscuras, salvo por la luz de emergencia y mi celular. Mierda. Fue entonces cuando la puerta pesada de metal que daba a la escalera, la única salida de ese piso, se cerró de golpe con un estruendo metálico que retumbó en todo el pasillo. ¡Clang! Corrí hacia la puerta. Intenté abrirla. Estaba trabada, atascada, como si alguien la hubiera bloqueado desde el otro lado. Empecé a golpearla, a gritar pidiendo ayuda, sabiendo que era inútil. Nadie me oiría. Entré en pánico.
Estaba atrapado en el tercer piso del archivo, a oscuras con algo o alguien caminando en el piso de arriba y una puerta que no abría. Me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración. Tenía que pensar. Escuché de nuevo el roce de papeles, esta vez más cerca, como si viniera de uno de los pasillos laterales de estanterías, a pocos metros de donde yo estaba. Apunté la luz del celular hacia allá y lo vi en el suelo, al pie de una estantería. Había un libro abierto, un libro grande, encuadernado en cuero oscuro, que yo estaba seguro no estaba ahí antes. Me acerqué con extrema cautela. Era uno de los libros de registros antiguos que había estado consultando más temprano. Estaba abierto en una página específica. Alumbré la página. Estaba escrita con la caligrafía elegante pero apretada del siglo XIX. Leí el encabezado, registro de defunciones, y debajo una anotación reciente, hecha con una tinta que parecía extrañamente fresca, casi húmeda. Decía simplemente mi nombre completo y la fecha de ese día. Solté un grito ahogado y retrocedí tropezando. El celular se me cayó de las manos. La linterna se apagó al golpear el suelo, dejándome en la oscuridad casi total. Oí una risa seca, quebrada, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Duró solo un segundo, pero fue suficiente para helarme la sangre y paralizarme de terror. A tientas, busqué mi celular en el suelo. Lo encontré. La pantalla estaba rota, pero la linterna volvió a encenderse. Sin pensarlo dos veces, volví a la puerta de la escalera y empecé a golpearla con desesperación, con toda mi fuerza, gritando. No sé cuánto tiempo estuve así. De repente, tan inexplicablemente como se había atascado, la puerta cedió. Se abrió hacia adentro. Salí disparado por la escalera, bajando los pisos a trompicones, sin mirar atrás. No paré hasta que estuve en la entrada principal del edificio, bajo la luz tranquilizadora del vestíbulo que siempre dejaban encendida. El guardia nocturno de la entrada me vio llegar pálido y agitado. «Todo bien, licenciado. Parece que vio un fantasma», dijo medio en broma. No pude responder. Solo salí a la calle, bajo la lluvia que seguía cayendo, y me alejé del edificio lo más rápido que pude. Renuncié a ese trabajo al día siguiente. Inventé una excusa familiar. Nunca volví a entrar a ese archivo. No sé qué pasó esa noche. No sé quién o qué escribió mi nombre en ese libro, pero sé que algo antiguo y malévolo vive entre esos papeles viejos. Algo que despierta cuando el edificio se queda en silencio y a oscuras, y no quiero volver a encontrarlo. Hace unos meses me tocó un viaje largo por el sur chico. Salí de Lima temprano, pero me agarró un tráfico infernal en la salida. Para recuperar tiempo, decidí tomar una ruta alternativa que supuestamente me ahorraba una hora, un camino que bordeaba unas lomas que siempre están cubiertas de neblina en esta época, la famosa garúa costera, pero tierra adentro. Era media tarde cuando me metí por ese desvío. El camino era asfaltado al principio, pero pronto se convirtió en tierra afirmada y la neblina empezó a bajar, no la llovizna fina, sino un banco espeso, denso, de esos que te obligan a prender las luces y bajar la velocidad a 20 por hora. No se veía a más de 10 metros. Las lomas a los lados desaparecieron. Solo veía la franja de tierra amarillenta frente a mi viejo Toyota y la niebla gris envolviéndolo todo. Me sentía como manejando dentro de una nube. El silencio era casi total, solo el motor del carro. Iba concentrado en no salirme del camino, cuando, en una curva, sentí que el carro patinaba. La tierra estaba más húmeda de lo que parecía. Intenté corregir, pero fue inútil. El carro se deslizó suavemente hacia la cuneta y se quedó atascado, inclinado, con una rueda trasera girando en el aire. Maldije mi suerte. Intenté sacarlo. Puse primera, reversa, moví el volante, pero nada. Las ruedas patinaban en el barro oculto bajo la capa seca superficial. Estaba varado en medio de la nada, con una niebla que no dejaba ver ni a 10 pasos y sin señal en el celular, por supuesto.
Me bajé del carro. El aire era frío y húmedo. Olía a tierra mojada y a vegetación rala. Grité, «Hola, ¿hay alguien?». Más por instinto que por esperanza. Solo el silencio espeso de la niebla me respondió. Empecé a caminar un poco por el borde del camino, tratando de orientarme o de ver si había alguna casa cerca. La visibilidad era pésima. Apenas distinguía las siluetas fantasmales de algunos arbustos espinosos a los lados. Después de caminar unos 5 minutos, casi me choco con ella. Era una pequeña construcción de adobe, apenas visible a través de la niebla, a unos 20 metros del camino. Parecía una capilla abandonada o quizás una posta antigua. Tenía una cruz de madera torcida en el techo y una puerta desvencijada. Pensé que era mi día de suerte. Dentro de todo, al menos tendría un refugio para esperar a que levantara la niebla o pasara alguien. Me acerqué con cautela. La puerta no tenía cerradura, solo un trozo de alambre retorcido que la mantenía cerrada. Lo quité con facilidad. Empujé la puerta, que se abrió con un chirrido lastimero. El interior estaba en penumbra. Olía a polvo, a encierro y a algo más. Un olor dulzón y rancio, como a flores viejas o incienso barato. Entré, dejando la puerta entreabierta para que entrara algo de la luz gris del exterior. Era una sola habitación, no muy grande. Las paredes de adobe estaban desconchadas. El techo tenía agujeros por donde se filtraba la humedad. Había un pequeño altar de madera al fondo, desnudo, sin santos ni adornos. Un par de bancas de madera carcomida estaban tiradas a los lados. Parecía llevar años abandonada. Me senté en el suelo, recostado contra la pared, cerca de la entrada. Afuera, la niebla seguía igual de espesa. Saqué mi celular, todavía sin señal. Bueno, tocaría esperar. Al menos estaba cubierto. Pasaron los minutos. El silencio dentro de la capilla era casi tan denso como la niebla afuera. Empecé a notar detalles. Había dibujos extraños grabados en el adobe de las paredes, similares a los que había visto en el túnel del desagüe en otra ocasión, pero más elaborados. Espirales, ojos estilizados, figuras angulosas. También vi que el suelo, aunque polvoriento, parecía barrido en algunas zonas, y en una esquina había una pequeña pila de piedras lisas, ordenadas de forma deliberada. No parecía algo natural. Alguien había estado aquí. No hacía tanto tiempo. Empecé a sentirme incómodo. La idea de que este lugar no estuviera tan abandonado como parecía me puso nervioso. Agucé el oído. ¿Había escuchado algo? Un susurro muy bajo, casi como el roce de la ropa. Debe ser el viento afuera, me dije. Aunque afuera no se sentía nada de viento, solo la quietud húmeda de la niebla. Me levanté y caminé hasta el altar. Pasé la mano por la madera polvorienta. Estaba helada al tacto. Detrás del altar, en la pared, había una marca más grande y oscura que las otras. Parecía un ojo abierto, toscamente dibujado con algo que parecía carbón o pintura negra, y tuve la horrible sensación de que ese ojo me estaba mirando. Sacudí la cabeza. «Ya estás sugestionándote, Carlos», me reproché. Cansancio, hambre, la situación del carro. Era normal empezar a imaginar cosas, pero la sensación de ser observado no se iba. Volví a sentarme cerca de la puerta, buscando la relativa seguridad de la luz exterior. El olor dulzón y rancio parecía haberse intensificado, y ahora escuchaba otro sonido, un goteo lento, irregular, que venía de una esquina oscura cerca del techo. Miré hacia allá. No se veía ninguna gotera obvia. El techo parecía seco en esa zona, pero el sonido persistía. Ploc, ploc, lento, pesado. ¿De dónde venía? De repente, una ráfaga de aire helado recorrió la capilla, haciendo que la puerta entreabierta se cerrara de golpe con un bam que me hizo saltar del susto. Me quedé paralizado, mirando la puerta ahora cerrada. Afuera, seguía sin haber viento. Me levanté de un salto, el corazón a mil. Fui hacia la puerta y la abrí. La niebla seguía ahí, impasible, gris, pero ahora se sentía amenazante. La idea de quedarme un minuto más en esa capilla me pareció insoportable.
Agarré mi mochila y salí de ahí casi corriendo. Prefería 1000 veces quedarme a la intemperie, en la niebla fría y húmeda, que pasar un segundo más en ese lugar cargado, con sus dibujos, su olor y sus sonidos inexplicables. Caminé de vuelta al carro, mirando constantemente hacia atrás, esperando ver algo moverse en la niebla detrás de mí. No vi nada, pero la sensación de presencia me acompañó hasta que llegué al vehículo varado. Me metí al carro, le puse seguro a las puertas y me quedé ahí, temblando un poco, mirando la niebla a través del parabrisas empañado. Esperé horas. Finalmente, casi al anochecer, la niebla empezó a disiparse lentamente y con las últimas luces, apareció la camioneta de un campesino de la zona. El hombre, muy amable, me ayudó a sacar mi carro de la cuneta con su tractor. Le pregunté por la capilla abandonada. Se puso serio. Me dijo que la gente de por ahí evitaba ese lugar, que se contaba que hace muchos años la usaban para rituales extraños, que se oían cosas por la noche y que era mejor no acercarse. Tiene mala vibra, dijo simplemente. No necesité más explicaciones. Le agradecí la ayuda y seguí mi camino. Ya por la ruta principal, nunca más volví a tomar ese atajo, por más tiempo que creyera ahorrar. Hay lugares donde la niebla parece ocultar algo más que la falta de visibilidad, algo antiguo y paciente que espera en el silencio. Trabajo para la municipalidad en el equipo de mantenimiento de redes subterráneas, alcantarillado, desagües pluviales, todo ese mundo que corre bajo nuestros pies y del que nadie se acuerda hasta que hay un problema. No es glamoroso, pero es un trabajo estable. Normalmente nos movemos por las redes más nuevas o las principales, pero a veces toca inspeccionar secciones antiguas, túneles de ladrillo que datan de cuando se fundó esta parte de la ciudad, hace más de un siglo. Son un laberinto oscuro y húmedo que pocos conocen. Hace poco, después de unas lluvias torrenciales que casi inundan el centro, empezaron a llegar reportes raros, no solo los típicos atoros de basura, sino vecinos de un par de calles antiguas que juraban escuchar ruidos extraños saliendo de las alcantarillas por la noche. Golpes, decían algunos, otros hablaban de algo como un lamento ahogado. Mi supervisor, un tipo pragmático, lo atribuyó a tuberías viejas o al eco del agua corriendo, pero igual me mandó a revisar una sección específica del desagüe pluvial antiguo que pasaba justo por debajo de esas calles, una inspección de rutina, buscar posibles fisuras o bloqueos. Me equipé como siempre, botas altas de goma, overol impermeable, casco con linterna potente, detector de gases y mi radio. Bajé por una boca de acceso en una callejuela adoquinada, de esas que casi no tienen tráfico. Mi compañero se quedó arriba, de apoyo y para controlar el tráfico, si hacía falta. Apenas entré, el olor me golpeó, humedad, moho, agua estancada, lo normal en estos sitios, pero quizás un poco más penetrante aquí. El túnel era circular, de ladrillos viejos y resbalosos, lo suficientemente alto como para caminar agachado. El agua corría mansa por un canal central, de un palmo de profundidad. Empecé a caminar río arriba, siguiendo el protocolo, linterna barriendo las paredes, buscando grietas, raíces infiltradas, cualquier anomalía. El sonido de mis botas chapoteando en el agua y mi propia respiración eran lo único que rompía el silencio opresivo. Los desagües pluviales suelen ser más silenciosos que el alcantarillado, pero este túnel tenía una acústica extraña. Mis pasos producían un eco que no sonaba del todo bien, como si rebotara de forma irregular o se apagara demasiado rápido. No le di importancia al principio. Después de avanzar unos 50 metros, empecé a notar marcas en las paredes de ladrillo. No eran grafitis modernos, eran símbolos toscos, rayados en el ladrillo, similares a los que a veces se encuentran en construcciones muy antiguas. Me detuve a examinar uno. Estaba desgastado por el tiempo y la humedad, pero era inconfundiblemente artificial. ¿Quién se metería hasta aquí abajo a tallar estas cosas? Y sobre todo cuando parecían antiquísimos. Seguí avanzando y las marcas se hacían más frecuentes. Algunas parecían más recientes que otras, como si alguien hubiera estado añadiendo más a lo largo de los años.
Una sensación de inquietud empezó a crecer en mi pecho. Este lugar se sentía raro. Entonces escuché un sonido, un goteo, pero no era el típico plog de agua cayendo. Era un sonido más espeso, casi pegajoso, y venía de un pequeño túnel lateral que se abría a mi derecha, un ramal que no figuraba en los planos que yo tenía. Apunté la linterna hacia la abertura. Era más baja y estrecha que el túnel principal. El olor que salía de ahí era diferente, más orgánico, un hedor dulzón y nauseabundo mezclado con el olor a humedad. Y el goteo espeso persistía, a intervalos irregulares. Me acerqué a la boca del túnel lateral. Algo en mi interior me decía que no entrara, que siguiera con mi inspección principal. Pero la curiosidad y la obligación de revisar cualquier cosa fuera de lo normal me pudieron. Me agaché y metí la cabeza, barriendo con la linterna. El túnel secundario era corto, quizás unos 10 metros. Al fondo pude distinguir una acumulación de algo. Parecía una mezcla de lodo, basura arrastrada por el agua y huesos. Sí, definitivamente había huesos pequeños, probablemente de ratas o gatos, mezclados con trapos viejos y otros desechos irreconocibles. Y la fuente del goteo espeso era una sustancia oscura que resumaba lentamente de una grieta en el techo, cayendo sobre esa pila de porquería. No parecía agua, era demasiado oscura y viscosa. Retrocedí rápidamente de la abertura, sintiendo la bilis subirme por la garganta. Ese olor, esa sustancia, esa acumulación de huesos, nada de eso era normal, ni siquiera para una alcantarilla vieja. Informé por radio a mi compañero que había encontrado un ramal no registrado con acumulación de material extraño y posible filtración. Su voz sonó lejana y con estática. Entendido, ten cuidado ahí abajo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mentí, no quería alarmarlo ni parecer un novato asustado. Decidí seguir por el túnel principal, tratando de ignorar el ramal lateral y su contenido, pero la atmósfera había cambiado. El silencio ya no era solo silencio, se sentía expectante. El eco de mis pasos parecía seguirme muy de cerca. Empecé a sentir frío, un frío húmedo que me calaba los huesos. A pesar del overol, revisé el detector de gases, todo normal. No había explicación lógica para ese cambio de temperatura. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido bajo, casi imperceptible al principio, que parecía venir de más adelante en el túnel. No era un golpe, no era agua, era como un tarareo desafinado, monótono, casi infantil. Me detuve en seco, apagué mi linterna un segundo, sumiéndome en la oscuridad total, aguzando el oído. Sí, ahí estaba, un tarareo débil que subía y bajaba, perdido en la inmensidad del túnel subterráneo. ¿Sería el viento en alguna rejilla? No, sonaba demasiado humano. Volví a encender la linterna, el corazón latiéndome con fuerza. Hola, ¿hay alguien ahí? Soy de mantenimiento. Grité, mi voz sonando extrañamente amortiguada por la acústica del lugar. El tarareo cesó de inmediato. Silencio absoluto. Pero ahora era peor. Era un silencio cargado, como si algo estuviera conteniendo la respiración, escuchándome. La sensación de ser observado se volvió abrumadora. Apunté la linterna hacia adelante, barriendo el túnel. No se veía nada fuera de lo normal, solo la curva del túnel perdiéndose en la oscuridad más adelante, pero sentía que no estaba solo. De repente mi linterna parpadeó. 1, 2 veces. Revisé las baterías antes de bajar. Estaban nuevas. Volvió a parpadear y la intensidad de la luz bajó considerablemente. Mierda, justo ahora no. Y en la penumbra, mientras la luz fallaba, escuché un chapoteo rápido en el agua, muy cerca, justo fuera del alcance de mi debilitada linterna, como si alguien hubiera corrido un par de pasos y se hubiera detenido. Eso fue todo para mí. Se acabó la inspección. Se acabó la rutina, pánico puro. Me di la vuelta y empecé a correr torpemente hacia la salida, resbalando en los ladrillos húmedos, sin mirar atrás. Mi linterna apenas iluminaba mis pies. Corrí sin parar, escuchando solo mi propia respiración jadeante y el chapoteo frenético de mis botas.
que ahora me parecía aterradoramente ruidoso. Sentía que algo venía detrás, aunque no oía nada más que mis propios sonidos. Cuando por fin vi el círculo de luz de la boca de acceso arriba, sentí un alivio inmenso. Subí la escalera metálica casi de 2 en 2 peldaños. Mi compañero me vio salir pálido y temblando. ¿Qué pasó, hombre? ¿Viste una rata gigante? No le conté lo del tarareo ni el chapoteo, solo informé del ramal extraño, la sustancia desconocida y las marcas en las paredes. Dije que el ambiente estaba muy cargado y mi linterna falló, que era mejor mandar un equipo con mejor iluminación y quizás cámaras. Sellaron ese ramal lateral. Nunca supimos qué era esa sustancia ni el origen exacto de los huesos. Los ruidos reportados por los vecinos cesaron después de eso, pero yo no he vuelto a ofrecerme para inspeccionar las secciones antiguas. Trabajo como guardaparque en una reserva nacional bastante grande aquí en la sierra. Es un trabajo que me gusta, aunque a veces es solitario. Conozco cada quebrada, cada sendero habilitado, los nombres de los árboles y los hábitos de los animales. Es mi patio trasero, por así decirlo. La reserva tiene zonas que están cerradas al público, senderos antiguos que ya no reciben mantenimiento, viejas cabañas de cazadores o puestos de vigilancia abandonados hace décadas. Generalmente no vamos por ahí, a menos que sea estrictamente necesario. Hace unos meses, empezaron a circular rumores entre los colegas y algunos pobladores cercanos. Hablaban de luces extrañas vistas de noche en la zona del Mirador Quemado, un área remota y cerrada por un antiguo incendio forestal que arrasó con todo hace como 30 años. También mencionaban ruidos raros, como lamentos o cánticos, que supuestamente se escuchaban cuando el viento soplaba desde esa dirección. Yo, la verdad, no le di mucha bola. Siempre hay leyendas en lugares así, gente que se sugestiona, historias de viejos. Pero un día, mi jefe me pidió que fuera a revisar el área, no por los rumores, sino porque las cámaras trampa que teníamos cerca del perímetro cerrado habían dejado de transmitir. Probablemente baterías agotadas o algún animal que las golpeó, pero había que ir a chequear. La caminata hasta allá es larga, unas 3 horas, desde el puesto de control más cercano. Fui solo, como casi siempre. Llevaba mi radio, CPS, un machete, por si la maleza había crecido mucho, agua y algo de comida. Un día normal de trabajo de campo. A medida que me acercaba a la zona del Mirador Quemado, el paisaje se volvía más desolado. Troncos de árboles carbonizados que seguían en pie como fantasmas negros, suelo cubierto de ceniza vieja y una vegetación achaparrada que luchaba por volver a crecer. El silencio era distinto aquí, más pesado. Llegué a la primera cámara trampa. Estaba en el suelo, no en el árbol donde debía. La carcasa estaba intacta, pero parecía haber sido arrancada con fuerza. Revisé las baterías, estaban a media carga. Raro. La aseguré de nuevo y seguí hacia la siguiente. La segunda cámara estaba en su sitio, pero la lente estaba cubierta con barro seco, aplicado intencionalmente, como si alguien no quisiera que grabara. Limpié el barro y vi que la tarjeta de memoria no estaba. ¿Quién se tomaría la molestia de hacer algo así aquí, en medio de la nada? Eso ya me puso alerta. Esto no era obra de animales. Empecé a prestar más atención a mi entorno, aguzando el oído, mirando entre los árboles quemados. La sensación de aislamiento se hizo más fuerte. Continué hacia la ubicación de la tercera cámara, que estaba más adentro, cerca de donde solía estar el mirador de madera antes del incendio. El sendero aquí casi había desaparecido, cubierto por maleza y ramas caídas. Tuve que usar el machete para abrirme paso. Mientras avanzaba, empecé a notar un olor extraño, un olor dulzón, empalagoso, como a flores descompuestas o carne vieja. Era tenue al principio, pero se hacía más fuerte a cada paso. Me tapé la nariz con el pañuelo, sintiendo una náusea incipiente. Encontré la tercera cámara, o lo que quedaba de ella. Estaba destrozada, hecha pedazos contra una roca. Alguien se había ensañado con ella, y el olor dulzón era particularmente intenso en este punto. Miré alrededor,
buscando huellas, alguna señal. Fue entonces cuando vi las marcas en algunos de los troncos quemados cercanos. No eran rasguños de animal, eran símbolos extraños, tallados profundamente en la madera carbonizada. Parecían espirales y ángulos agudos, patrones que no reconocí de ninguna cultura local ni de nada que hubiera visto antes. Me acerqué a uno de los troncos marcados. Al tocar el símbolo tallado, la madera se sintió helada, a pesar de que el sol pegaba fuerte ese día, un frío antinatural que me hizo retirar la mano instintivamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. La explicación lógica empezaba a fallar. Cámaras saboteadas, un olor nauseabundo, símbolos raros tallados en árboles quemados, un frío inexplicable, algo muy jodido estaba pasando aquí. Decidí que ya había visto suficiente. Tenía que reportar esto. Me di la vuelta para regresar por donde vine, pero un sonido me detuvo en seco. Era un cántico bajo, monótono, que parecía venir de más arriba, de la cima donde estaba el mirador. No era el viento, era una voz, o varias voces, cantando en un tono bajo y gutural. No entendía las palabras, si es que eran palabras. Sonaba antiguo, perturbador, justo como decían los rumores. Me quedé paralizado, escuchando. El cántico subía y bajaba de volumen. A veces casi desaparecía, y luego volvía con más fuerza. Sentí un miedo primitivo, el instinto gritándome que me largara de ahí cuanto antes. Pero la curiosidad, o quizás la estupidez, me hizo querer ver. Me agaché y empecé a avanzar sigilosamente hacia la cima, usando los troncos quemados como cobertura. El olor dulzón era más fuerte ahora, casi insoportable. Llegué al borde de la pequeña meseta, donde antes estaba el mirador. Me asomé con mucho cuidado por detrás de una roca grande. Lo que vi me dejó sin aliento. En el centro del área despejada había una especie de altar improvisado, hecho con rocas quemadas y ramas secas, y sobre el altar había varios animales pequeños muertos, pájaros, roedores, dispuestos en un patrón circular. Las marcas talladas en los árboles también estaban en las rocas del altar. Pero lo peor no era eso. Parada junto al altar, de espaldas a mí, había una figura humanoide. Era alta y extremadamente delgada, cubierta con lo que parecían harapos oscuros, o quizás piel seca. Tenía los brazos levantados hacia el cielo, y era de su dirección de donde provenía el cántico gutural. No pude verle la cara, y no quería verla. Su sola presencia irradiaba una sensación de antigüedad y malevolencia que me heló los huesos. Parecía algo que no pertenecía a este mundo, algo que debería haber permanecido olvidado en ese lugar quemado. El cántico se detuvo abruptamente. La figura dejó caer los brazos y empezó a girar la cabeza lentamente hacia mi dirección, como si hubiera sentido mi presencia. No esperé a que me viera. Me levanté y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, sin importarme las ramas que me arañaban la cara o las rocas que me hacían tropezar. Solo quería alejarme de esa figura, de ese altar, de ese olor, de ese cántico. No paré hasta que estuve muy lejos de la zona del mirador quemado, hasta que el aire volvió a oler a bosque y no a descomposición. Llegué al puesto de control casi al anochecer, exhausto, temblando y cubierto de rasguños. Reporté lo de las cámaras dañadas y las marcas, pero omití lo del altar y la figura. ¿Quién me iba a creer? Pensarían que estaba loco, que el aislamiento me había afectado. Dije que probablemente eran cazadores furtivos o gente haciendo algún ritual raro. Nunca volví a esa zona de la reserva y pedí que me reasignaran a otro sector. Hay lugares que simplemente están malditos. Lugares donde el pasado no descansa, y es mejor no removerlo. Soy el encargado de mantenimiento en un edificio antiguo del centro histórico. Un edificio de esos que tienen historia, de los que se construyeron a principios del siglo pasado. Tiene sus problemas, como cualquier estructura vieja, pero me las arreglo para mantenerlo funcionando. Una de mis responsabilidades es revisar el sótano Brest,
donde están las calderas y el sistema eléctrico principal. No es mi lugar favorito del edificio, es húmedo y oscuro, pero forma parte del trabajo y nunca le había dado mayor importancia. Todo empezó hace un par de meses, cuando varios inquilinos comenzaron a quejarse de ruidos extraños que venían de abajo. Decían que sonaba como si alguien estuviera moviendo muebles pesados o golpeando las tuberías. Siempre ocurría de noche, normalmente después de las 2 de la mañana. Al principio pensé que era el sistema de calefacción. Las tuberías viejas suelen hacer ruidos cuando cambia la temperatura. Le dije eso a los inquilinos y parecieron quedar satisfechos con la explicación, pero yo no estaba tan convencido. Una noche decidí quedarme para investigar. Me instalé en mi pequeña oficina del primer piso con un termo de café y esperé. Pasaron las horas y nada ocurrió. Estaba a punto de rendirme cuando, cerca de las 2:30, escuché el primer golpe. No era el sonido de una tubería dilatándose. Era un golpe seco, contundente, como si alguien estuviera martillando algo. Y luego otro, y otro más. Tenían un ritmo, casi como si siguieran un patrón. 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes lentos, pausa, y así sucesivamente. Agarré mi linterna y las llaves. Sabía que tenía que bajar a revisar, no porque tuviera miedo, sino porque era mi responsabilidad asegurarme de que todo estuviera en orden en el edificio. Si había algún problema con la infraestructura, necesitaba saberlo cuanto antes. El sótano tiene una sola entrada, una puerta pesada al final de un pasillo estrecho en la planta baja. Mientras me acercaba, los golpes se hicieron más fuertes y claros. No cabía duda de que venían de ahí dentro. Abrí la puerta y encendí la luz. El sótano es grande, dividido en varias secciones por muros de carga. La parte principal tiene las calderas y el tablero eléctrico. Hay otras áreas que se usan para almacenamiento o que simplemente quedaron abandonadas con los años. Los golpes habían cesado en cuanto abrí la puerta. Me quedé quieto escuchando, pero solo oía el zumbido constante de los equipos y el goteo de alguna tubería con fuga. Empecé a recorrer el lugar, revisando cada rincón. Todo parecía normal en la sala de calderas. Revisé las conexiones, las juntas de las tuberías, los medidores, nada fuera de lo común. Estaba empezando a pensar que tal vez había imaginado la intensidad de los golpes cuando los escuché de nuevo. Esta vez venían de más adentro, de una sección del sótano que rara vez visitaba, una zona antigua que, según los planos originales, había sido sellada durante una renovación en los años 60, pero que en algún momento alguien había vuelto a abrir. Avancé hacia allá. El aire se sentía cada vez más frío y húmedo. Mi linterna proyectaba sombras extrañas en las paredes descascaradas. Los golpes continuaban, siempre con el mismo patrón rítmico. 3 rápidos, pausa, 2 lentos, pausa. Para llegar a esa sección había que pasar por un pasadizo estrecho. Mientras lo cruzaba, tuve la sensación de que las paredes se cerraban a mi alrededor. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, la claustrofobia natural que cualquiera sentiría en un lugar así. Finalmente llegué a una pequeña habitación circular. Estaba vacía excepto por restos de muebles rotos apilados en una esquina y una mesa de metal. Los golpes habían cesado otra vez. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Me acerqué a la mesa. Había marcas extrañas grabadas en su superficie, símbolos que no reconocí, y manchas oscuras que en la débil luz de mi linterna parecían óxido o sangre seca. Fue entonces cuando noté algo más. La habitación no tenía ninguna tubería visible. No había nada que pudiera producir esos golpes. De repente la temperatura bajó varios grados en cuestión de segundos. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor. Las pilas de mi linterna empezaron a fallar. La luz parpadeaba cada vez más débil. Y entonces oí algo que me heló la sangre, un susurro justo detrás de mí. No pude entender lo que decía. Era como un murmullo en un idioma que no reconocí, pero sonaba como si hubiera varias voces hablando al unísono. Me di la vuelta rápidamente, levantando mi linterna como si fuera un arma. No había nadie allí. En ese instante los golpes volvieron, pero ya no seguían un patrón. Era un estruendo caótico
que parecía venir de todas partes a la vez, del techo, de las paredes, del suelo bajo mis pies. La mesa de metal empezó a vibrar violentamente. No me quedé a ver qué pasaba después. Salí corriendo de ahí, tropezando en la oscuridad, golpeándome contra las paredes del pasadizo. Mi linterna se apagó por completo, pero seguí avanzando a tientas, guiado solo por mi desesperación por salir de ese lugar. Cuando finalmente alcancé la puerta principal del sótano y salí al pasillo, los golpes cesaron de inmediato. Me quedé ahí parado, jadeando, sintiendo cómo el sudor frío me corría por la espalda. Cerré la puerta con llave y puse el cerrojo extra que normalmente no usaba. Al día siguiente investigué la historia del edificio. Descubrí que antes de su construcción en ese terreno había existido un antiguo hospital que fue demolido tras un incendio que mató a varios pacientes. La sección circular del sótano coincidía exactamente con la ubicación de la morgue del antiguo hospital. Contraté a un equipo para sellar permanentemente esa sección del sótano. Les dije que era por problemas estructurales. Mientras trabajaban encontraron algo detrás de una de las paredes. Huesos humanos y viejos instrumentos quirúrgicos oxidados. La policía investigó, pero nunca pudieron determinar a quién pertenecían esos restos. Los ruidos nunca volvieron a escucharse, pero desde entonces evito bajar al sótano de noche. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, secretos que los edificios antiguos guardan en sus cimientos. Y hay preguntas que sinceramente prefiero no tener que responder. Les juro que nunca había sentido tanto miedo en mi vida, y miren que he pasado por situaciones difíciles. Trabajo como transportista, llevo mercancía entre ciudades, y estoy acostumbrado a manejar solo por carreteras a cualquier hora. Esto pasó hace unos meses, cuando me tocó hacer un viaje desde Monterrey hasta Guadalajara. Salí muy tarde porque hubo retrasos con la carga. Ya eran como las 10 de la noche cuando finalmente me puse en camino. La ruta que tomé no es de las más transitadas, pero la conozco bien. El problema es que esa noche había llovido bastante y hubo deslaves. Llegando a una zona montañosa, me encontré con un desvío improvisado. Seguí las señales del desvío como por media hora. La carretera alternativa estaba en pésimas condiciones y cada vez se ponía más solitaria. Mi camioneta no es un 4x4, es una pick-up Nissan vieja pero confiable, o eso pensaba. En medio de la nada mi camioneta empezó a fallar. El motor tosía como si le faltara gasolina, aunque el indicador marcaba un cuarto de tanque. No me arriesgué y decidí buscar una gasolinera. Apenas vi el letrero oxidado que indicaba que había una a 1 kilómetro. Cuando llegué a la gasolinera, me di cuenta de que estaba prácticamente abandonada. Apenas se distinguía el logo gastado de Pemex. Había un mini market junto a las bombas, con una luz mortecina que parpadeaba. No se veía ningún trabajador, ni clientes, ni siquiera un perro guardián. Esto ya me olía mal, pero pensé que tal vez el empleado estaba dormido en el baño. Además, mi prioridad era solucionar el problema de la camioneta antes de quedarme tirado en medio de la nada. Estacioné cerca de una bomba y me bajé. El silencio era total, solo interrumpido por el zumbido irregular de los insectos y esa luz fluorescente que no dejaba de parpadear. Grité "buenas noches" un par de veces, pero nadie respondió. Me acerqué a la tienda y me asomé por el vidrio empañado. Estaba oscuro adentro, pero la luz parpadeante del exterior me dejó ver que había productos en los estantes, como si el lugar hubiera sido abandonado de repente, sin llevarse nada. La puerta cedió cuando la empujé. Entré llamando otra vez, pero seguía sin respuesta. Busqué el interruptor de la luz, pero no funcionaba. Solo tenía la linterna de mi celular para ver. Al enfocar los estantes con la luz, vi que los productos estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Había latas de refresco con un diseño que no se usa desde hace años. Era como si ese lugar llevara abandonado mucho tiempo, lo cual no tenía sentido porque la señal en la carretera parecía relativamente reciente. Un ruido me sobresaltó. Venía de la parte trasera de la tienda, donde supuse que estaría la bodega. Sonaba como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Me quedé quieto,
escuchando con atención y con todos los músculos tensos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. El ruido cesó inmediatamente. El silencio que siguió fue aún más perturbador. Avancé despacio hacia la parte trasera. No soy un tipo miedoso, pero tampoco soy estúpido. Agarré una llave inglesa que había en un estante por si acaso. La puerta que daba a la bodega estaba entreabierta. Cuando estaba a punto de empujarla, escuché un susurro. No pude entender lo que decía, pero definitivamente era una voz humana, o algo que intentaba parecerse a una. Era como un lamento, pero con palabras que no lograba distinguir. ¿Quién está ahí?, dije más fuerte, apretando la llave inglesa. Silencio total otra vez. Respiré hondo y empujé la puerta con el pie. La bodega estaba completamente a oscuras. Mi linterna apenas iluminaba unos metros frente a mí. Vi cajas apiladas, algunas rotas, y lo que parecía ser un charco oscuro en el suelo. Solo cuando me acerqué me di cuenta de que era sangre seca, mucha sangre. En ese momento escuché algo moverse rápidamente detrás de las cajas. La luz de mi celular captó brevemente una figura encorvada, pálida, que se movía de una forma que no parecía humana, como si sus articulaciones estuvieran en lugares equivocados. No me quedé a averiguar qué era. Salí corriendo de ahí, tropezando con las cosas que había en el suelo. Cuando llegué a mi camioneta, me temblaban las manos tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Para mi sorpresa, la camioneta arrancó la primera, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Aceleré a fondo y salí de ese lugar sin mirar atrás. En el espejo retrovisor, solo vi cómo esa luz seguía parpadeando en medio de la oscuridad. Manejé como loco hasta encontrar la carretera principal. Cuando llegué al primer pueblo con señal, llamé a la policía para reportar lo que había visto. Me tomaron la declaración, pero me dijeron algo que todavía me hiela la sangre. Esa gasolinera había cerrado hace más de 15 años, después de que el dueño asesinara a toda su familia y luego desapareciera. Nunca volví a tomar desvíos en carreteras que no conozco, y siempre lleno el tanque antes de salir, sin importar lo corto que sea el viaje. Hasta el día de hoy me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera quedado más tiempo en esa bodega, o peor aún, si me hubiera quedado sin gasolina unos kilómetros después. A veces sueño con esa figura pálida y su forma inhumana de moverse, y me despierto sudando frío preguntándome si realmente era el asesino que todos daban por desaparecido, o algo mucho peor que decidió quedarse a vivir en ese lugar abandonado. Mi trabajo me lleva a lugares remotos. Soy topógrafo, parte de un equipo que evalúa terrenos para futuros proyectos, carreteras, a veces alguna instalación pequeña. Casi siempre me toca ir primero, solo, a hacer el levantamiento inicial del área. Esta vez me enviaron a unas pampas áridas, tierra adentro de la costa, un secarral donde no crece casi nada excepto algunos arbustos espinosos y hierba seca. El sol pega duro todo el día y el viento levanta polvo. Un lugar desolado, perfecto para el tipo de proyecto que se planeaba lejos de todo. Instalé mi campamento base cerca de una formación rocosa que me daba algo de sombra por las tardes. Una carpa pequeña, mi equipo de medición, teodolito, CPS, estacas, agua y comida para 3 días. No había señal de celular, por supuesto. Estaba completamente solo a kilómetros a la redonda. El primer día fue normal. Calor intenso, silencio absoluto roto solo por el viento ocasional. Me dediqué a colocar los puntos de referencia, caminando bajo el sol, concentrado en las mediciones. El terreno era plano y monótono, fácil de trabajar. Por la noche, el frío del desierto se dejó sentir. Hice una pequeña fogata con la leña seca que encontré, cené algo enlatado y me metí a la carpa. El silencio era tan profundo que casi dolía. Solo se oía el crepitar bajo del fuego y a veces el aullido lejano de un zorro o un coyote. Fue durante la segunda noche cuando empezaron las cosas raras. Me desperté en medio de la madrugada sin saber por qué. La fogata estaba casi apagada, solo quedaban brasas. Salí de la carpa a estirar las piernas y mirar las estrellas, que en ese cielo limpio se veían increíbles.
Entonces escuché un sonido, un silbido bajo, agudo, que no era el viento, era un sonido melódico, casi como una flauta muy lejana, pero con un tono que erizaba la piel. Venía de la oscuridad de la pampa, duró unos segundos y luego cesó. Pensé que quizás era algún animal nocturno que no conocía, o el viento jugando trucos en alguna roca hueca, pero el sonido se había sentido intencional. Traté de no darle importancia y volví a dormir, aunque con una ligera inquietud. Al día siguiente, mientras trabajaba en el extremo sur del área asignada, encontré algo que me llamó la atención. Eran fragmentos de cerámica antigua esparcidos por el suelo, claramente precolombinos, con diseños geométricos opacos por el polvo y el sol. No era raro encontrar restos así en estas zonas, pero estos estaban dispuestos de una forma peculiar, formando un semicírculo casi perfecto alrededor de un montículo de tierra bajo que no parecía natural, como si alguien los hubiera colocado ahí a propósito. Me agaché a examinar el montículo. Tenía piedras incrustadas y parecía una antigua tumba o una pequeña huaca saqueada hace mucho tiempo. La cerámica alrededor le daba un aire ceremonial. Sentí una extraña reticencia a tocar nada. Algo en el ambiente de ese lugar específico se sentía pesado, cargado. Decidí marcar la ubicación en mi GPS como posible sitio arqueológico y seguir con mi trabajo. Aunque la imagen del semicírculo de cerámica se me quedó grabada, el sol empezó a pegar más fuerte y el silencio del desierto pareció volverse expectante. Esa tarde, mientras revisaba mis mediciones cerca del campamento, noté que una de las estacas de referencia que había clavado por la mañana no estaba en su sitio. Estaba unos metros más allá, tumbada en el suelo. No había huellas alrededor, ni mías, ni de animal, y el viento no había soplado tan fuerte como para moverla. Volví a clavarla en su sitio, sintiendo una creciente paranoia. Me estaba volviendo loco por el sol y la soledad, o alguien más estaba allá afuera, observándome, jugando conmigo. Miré a mi alrededor, a la vasta extensión vacía. No se veía nada ni nadie. Esa noche, el silbido volvió, más cerca esta vez, y ya no era solo un silbido. Se le unió una especie de cántico, bajo, gutural, formado por una sola nota que subía y bajaba de intensidad. Venía de la misma dirección donde había encontrado la cerámica y el montículo. Me quedé dentro de la carpa, inmóvil, escuchando. El sonido era profundamente perturbador. No sonaba humano, pero tampoco animal. Era algo diferente. Duró varios minutos y luego se desvaneció en el silencio absoluto del desierto. Ya no intenté racionalizarlo. Tenía miedo, un miedo frío y primitivo. La soledad del lugar ya no era pacífica, era amenazante. Sentía como si ese desierto antiguo estuviera vivo y no me quisiera allí. Decidí levantar el campamento al amanecer y largarme. Reportaría que el terreno necesitaba una evaluación arqueológica más profunda antes de seguir. No me pagaban lo suficiente para lidiar con lo que fuera que estuviera pasando, pero el desierto tenía otros planes. Me desperté antes del amanecer con un frío glacial dentro de la carpa, mucho más frío de lo normal. Podía ver mi propio aliento condensándose, y afuera, el silencio era total, demasiado total. Ni el viento, ni un insecto, ni un animal, nada. Abrí el cierre de la carpa con los dedos entumecidos. La luz gris del alba apenas empezaba a teñir el horizonte. Miré hacia afuera, y mi corazón dio un vuelco. Alrededor de mi carpa, dibujado en la arena con una precisión imposible, había un círculo enorme, hecho no con piedras ni cerámica, sino con lo que parecían pequeños huesos blanqueados por el sol, huesos de animales pequeños, quizás, dispuestos en un patrón intrincado que rodeaba completamente mi campamento. Y justo en la entrada del círculo, orientado hacia el montículo que había encontrado el día anterior, había un objeto que no estaba allí antes. Una flauta de pan hecha de caña, muy antigua, con símbolos tallados similares a los de la cerámica. Me quedé paralizado de terror. ¿Quién había hecho eso? ¿Y cuándo? No había escuchado nada. Era como si hubiera aparecido de la nada mientras yo dormía. El círculo de huesos, la flauta, era un mensaje, una advertencia, o algo peor,
No esperé a recoger nada, agarré mi mochila con el agua y el GPS, salí del círculo de huesos como si quemara y empecé a correr en dirección opuesta al montículo, hacia donde recordaba que estaba el camino por donde había llegado. Corrí sin mirar atrás, esperando escuchar el silbido o el cántico en cualquier momento. Solo quería salir de esa pampa maldita. El sol empezó a salir, iluminando el paisaje desolado, pero no trajo ningún alivio, solo hacía más evidente mi absoluta soledad y vulnerabilidad. Tardé horas en llegar al camino principal, deshidratado y al borde del colapso. Cuando finalmente lo hice, me sentí como si hubiera vuelto a nacer. Hice dedo hasta el pueblo más cercano. Nunca informé sobre el círculo de huesos ni la flauta, solo sobre el posible sitio arqueológico. El proyecto en esa zona se canceló. Por suerte, no sé qué secretos guarda ese desierto, qué espíritus antiguos todavía silban entre las rocas y la arena, y no tengo ningún interés en averiguarlo. Hay lugares donde es mejor que el hombre no ponga el pie. Soy fotógrafo y a veces me contratan para trabajos un poco fuera de lo común. Documentar edificios antiguos, registrar hallazgos arqueológicos, cosas así. Hace un tiempo me contactaron los dueños de una vieja hacienda familiar, perdida en un valle a varias horas de la capital. Querían un registro fotográfico completo antes de decidir si la vendían o intentaban restaurarla. Me ofrecieron quedarme unos días en la casa principal, que aunque descuidada, era habitable. La hacienda era impresionante y decadente a partes iguales. Un caserón enorme de estilo colonial, con patios interiores, corredores con arcos y un montón de habitaciones vacías. Se notaba que había sido un lugar importante en su época, pero llevaba décadas de abandono parcial. Solo un cuidador vivía en una casita aparte, lejos de la casa principal, y venía un par de veces por semana. Durante mi estancia, estaría completamente solo en el caserón. Los primeros días fueron fascinantes. Me dediqué a explorar, cámara en mano. Cada habitación era una cápsula del tiempo, muebles cubiertos de sábanas polvorientas, retratos antiguos en las paredes, pisos de madera que crujían con cada paso. La luz que entraba por los ventanales altos creaba una atmósfera melancólica, casi fantasmal, perfecta para las fotos. Me instalé en lo que debió ser la biblioteca o el estudio principal, una habitación grande con estanterías vacías y una chimenea enorme. Desplegué mi saco de dormir, mi equipo, algo de comida. El silencio era absoluto, roto solo por el viento que silbaba a veces en las tejas sueltas del techo. La primera noche noté algo extraño. Mientras revisaba las fotos en mi laptop, escuché claramente el sonido de una puerta cerrándose en algún lugar del ala este de la casa. Un área que había explorado ese día y estaba completamente vacía. Un golpe seco, inconfundible. Atribuí el ruido al viento o a la propia estructura vieja sentándose. Las casas antiguas hacen ruidos, es normal. Apagué la laptop y me metí al saco de dormir, aunque me costó un poco conciliar el sueño. Al día siguiente, mientras fotografiaba el antiguo comedor, con su mesa larguísima cubierta de polvo, tuve la sensación de que alguien me observaba desde el umbral de la puerta que daba a la cocina. Me giré rápidamente, pero no había nadie, solo el pasillo vacío y silencioso. Demasiado silencio te está afectando, me dije, pero la sensación había sido muy real. Continué con mi trabajo, aunque ahora estaba más alerta a los sonidos y las sombras. Esa tarde, explorando el segundo piso, encontré las antiguas habitaciones de la familia. Estaban llenas de muebles más finos, aunque igualmente cubiertos de polvo y telarañas. En una de las habitaciones, sobre una cómoda, encontré un pequeño joyero de madera entreabierto. Dentro no había joyas, solo una trenza de cabello oscuro, atada con una cinta de seda descolorida, y una carta doblada, escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa. La curiosidad me pudo y la desdoblé con cuidado. La carta hablaba de un amor prohibido, de encuentros secretos en la hacienda, de miedo a ser descubiertos. Estaba firmada solo con una inicial. No tenía fecha, pero por el tipo de papel y la tinta, debía ser muy antigua. Guardé la carta de nuevo en el joyero, sintiendo que había invadido una intimidad muy lejana. Mientras estaba allí, un olor tenue pero distintivo llenó la habitación.
Era un perfume dulzón, floral, como de jazmines o nardos, un perfume de mujer, claramente. Duró solo unos segundos y luego desapareció tan rápido como llegó. Revisé las ventanas, estaban cerradas, no había flores cerca. Fue inexplicable. Esa noche, los ruidos se intensificaron. Ya no era solo una puerta. Escuché pasos ligeros en el corredor de arriba, justo sobre la biblioteca donde yo dormía. Luego el sonido de algo arrastrándose por el piso de madera, como si movieran un mueble pequeño. Salí con mi linterna a investigar. Subí la escalera principal, que crujía bajo mis pies. El segundo piso estaba sumido en una oscuridad total. Recorrí el corredor lentamente, apuntando la linterna a las puertas cerradas de las habitaciones. No encontré nada fuera de lugar, pero el aire estaba notablemente más frío aquí arriba, y esa sensación de ser observado era constante, pesada. Era como si las sombras en las esquinas se movieran cuando no las miraba directamente. Regresé a la biblioteca, cerré la puerta pesada de madera y la trabé con una silla. Por si acaso, me sentía estúpido haciéndolo, pero la inquietud era más fuerte que la lógica. Intenté dormir, pero cada crujido del edificio me hacía sobresaltar. En algún momento de la madrugada, me despertó un sonido diferente. Era música, una melodía de piano muy tenue y melancólica, que parecía venir del gran salón principal, ubicado en la otra ala de la casa. Me levanté, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Me había vuelto loco o había alguien más en la casa? Agarré mi linterna más potente y mi cámara, pensando que quizás podría grabar algo. Salí de la biblioteca y crucé el patio interior oscuro y frío. La luna apenas iluminaba las arcadas. La música de piano seguía sonando, un poco más clara ahora. Era una melodía triste, repetitiva. Llegué a la puerta doble del salón principal. Estaba cerrada. Apoyé la oreja en la madera. La música venía claramente de adentro. Tomé aire y empujé las puertas. Se abrieron rechinando hacia un salón enorme, vacío, con ventanales que daban al jardín abandonado. En el centro, cubierto por una sábana blanca fantasmal, estaba lo que sin duda era un piano de cola. La música se detuvo abruptamente en cuanto abrí las puertas. El silencio que siguió fue aterrador. Avancé hacia el piano, alumbrando con la linterna. La sábana estaba cubierta de una capa gruesa de polvo. Nadie había tocado ese piano en décadas. Retiré la sábana con cuidado. Las teclas estaban amarillentas y algunas rotas. Era imposible que ese instrumento hubiera producido la música que yo había escuchado tan claramente segundos antes. Entonces, una de las teclas graves, a mi derecha, bajó sola, lentamente, como si un dedo invisible la presionara, y produjo una única nota baja, discordante, que resonó en el salón vacío. Solté la sábana y retrocedí instintivamente. Apunté la linterna a todas partes. No había nadie, solo yo, el piano silencioso y el eco de esa nota imposible. En ese momento, todas las puertas dobles que daban al jardín se cerraron de golpe, una tras otra, con una violencia que sacudió las paredes. ¡Bang! 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 Me quedé atrapado dentro del salón. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia las puertas, intentando abrirlas. Estaban trabadas como la de la escalera la noche anterior. Golpeé los cristales, grité. Afuera solo estaba la noche y el jardín abandonado. Y entonces volvió el olor, el perfume dulzón a jazmines, pero esta vez era abrumador, nauseabundo, y se mezclaba con otro olor, un olor metálico, a óxido o a sangre vieja. Escuché un susurro justo detrás de mí, una voz de mujer, cargada de tristeza. «No te vayas», dijo claramente. Me giré aterrorizado, esperando ver algo, pero no había nada, solo el salón vacío, el piano silencioso y ese olor insoportable. Caí de rodillas, apoyando las manos en el suelo polvoriento, hiperventilando. Sentí que la casa entera me estaba observando, que las paredes susurraban secretos terribles. No sé cuánto tiempo estuve así, quizás minutos, quizás una hora. De repente,
Tan inexplicablemente como se cerraron, una de las puertas dobles se abrió sola, rechinando suavemente. Vi la abertura como mi única salvación. Me levanté y corrí hacia ella. Salí al jardín oscuro y seguí corriendo sin rumbo, tropezando con raíces y maleza, hasta que llegué a la casita del cuidador, golpeando su puerta como un loco. El cuidador, un hombre mayor, callado, me abrió asustado. Le conté, entre jadeos, lo que había pasado. No pareció sorprendido, solo me miró con lástima. Me dijo que la hacienda tenía una historia trágica, que una de las hijas del antiguo dueño se había enamorado de un trabajador, y al ser descubiertos, el padre había matado al joven y encerrado a la hija en su habitación hasta que murió de pena. Se decía que su espíritu todavía vagaba por la casa, tocando el piano y buscando a su amor perdido. Esa misma noche recogí mis cosas de la biblioteca, donde todo estaba inquietantemente normal, y me fui de la hacienda. Envié las fotos que tenía y renuncié al resto del trabajo. Hay historias que es mejor no desenterrar, y casas que guardan dolores demasiado profundos. Siempre me ha gustado el mar, su inmensidad, su soledad. Por eso, cuando surgió la oportunidad de cubrir el puesto de farero en una pequeña isla rocosa, a varias millas de la costa, no lo pensé dos veces. Era un trabajo temporal, solo un par de semanas. Mientras el farero titular se recuperaba de una operación, necesitaban a alguien con conocimientos básicos de mantenimiento y, sobre todo, que aguantara la soledad. Yo cumplía ambos requisitos. Me llevaron en una lancha de la marina. La isla era apenas un peñasco azotado por el viento, con el faro blanco y alto como única construcción. Descargamos mis provisiones. El encargado me dio unas instrucciones rápidas sobre el mecanismo de la linterna, un sistema antiguo pero fiable, el generador diésel, la radio para emergencias, y se fue. La lancha se perdió en el horizonte y me quedé solo, con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el grito de las gaviotas. Los primeros días fueron tranquilos, casi idílicos. Me adapté rápido a la rutina: encender la luz al atardecer, apagarla al amanecer, revisar el generador, limpiar los cristales de la linterna, hacer pequeñas reparaciones. Tenía mucho tiempo libre para leer, caminar por el pequeño perímetro rocoso de la isla, o simplemente mirar el mar infinito. La soledad era profunda, pero era lo que buscaba. El faro era viejo, construido hacía más de un siglo. Las paredes de piedra eran gruesas y frías. Vivía en las habitaciones de la base, sencillas pero funcionales. Una escalera de caracol metálica subía hasta la sala de la linterna, en la cima. Por la noche, el haz de luz giratorio barría la oscuridad, un ojo vigilante sobre el océano. Fue como a la cuarta o quinta noche cuando noté el primer detalle extraño. Estaba en la sala de la linterna, haciendo una revisión nocturna. El mecanismo giraba suavemente, como siempre, pero me pareció escuchar un sonido ajeno al mecanismo. Un clic metálico, rítmico, que venía de la escalera de caracol que acababa de subir. Bajé unos peldaños, escuchando atentamente. El clic se detuvo. Esperé en silencio. Nada. Deben ser los cambios de temperatura en el metal, pensé. La noche era fría, y la estructura del faro trabaja con el frío y el calor. Subí de nuevo, no del todo convencido. Al día siguiente, mientras limpiaba la cocina, encontré uno de los pocos libros que había en la pequeña estantería tirado en el suelo. Era un viejo manual de navegación. Lo recogí. Estaba seguro de haberlo dejado bien colocado el día anterior. Una ráfaga de viento, pero las ventanas estaban bien cerradas. Lo volví a poner en su sitio, sintiendo una punzada de inquietud. Esa tarde se levantó niebla, una niebla espesa y húmeda que envolvió la isla por completo, borrando el horizonte. El mundo se redujo al faro, las rocas inmediatamente debajo y el sonido sordo de la sirena de niebla que tuve que activar manualmente. Era un sonido potente, gutural, diseñado para viajar millas. Mientras la sirena sonaba a intervalos regulares, yo estaba en la sala principal leyendo. Entonces, la sirena sonó fuera de secuencia, un toque corto y ahogado, como si algo la hubiera interrumpido.
Aguzé el oído, esperé el siguiente toque regular y llegó puntual. Qué raro. Fui a la sala del mecanismo de la sirena. Todo parecía en orden. Los temporizadores, la presión del aire, ningún fallo aparente. Volví a mi lectura, pero ya no podía concentrarme. La niebla fuera, el libro caído, el clic en la escalera, la sirena fallando, eran demasiadas cosas pequeñas y extrañas. Empecé a sentirme vulnerable, expuesto en esa torre solitaria rodeada de niebla y mar. Esa noche, con la niebla todavía pegada a los cristales, los sonidos dentro del faro parecieron amplificarse. Oía crujidos en los pisos superiores. El viento que aullaba en la chimenea apagada sonaba casi como un lamento. Y luego, escuché pasos. Eran pasos claros, lentos, subiendo por la escalera de caracol metálica. Clan, 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 clan. El mismo sonido que había oído antes, pero ahora era inconfundiblemente el ritmo de alguien subiendo. Me levanté de un salto, agarré un pesado llave inglesa que usaba para el generador. El corazón me martillaba contra las costillas. Estaba solo en la isla, solo. No podía ver nadie más subiendo esa escalera. ¿Quién anda ahí?, grité hacia la escalera, mi voz temblando un poco. Los pasos se detuvieron de inmediato. Silencio, un silencio tenso, cargado de expectación. Subí los primeros peldaños con la llave inglesa en alto, preparado para lo que fuera. Apunté mi linterna hacia arriba. La escalera de caracol ascendía vacía hacia la oscuridad. No se veía a nadie. Subí lentamente, peldaño a peldaño, revisando cada recodo. El silencio era absoluto. Llegué hasta la sala de la linterna. Estaba vacía. La luz giraba hipnóticamente, barriendo la niebla espesa que presionaba contra los cristales. No había rastro de nadie. Empecé a dudar de mi propia cordura. La soledad me estaba afectando más rápido de lo que pensaba. Estaba imaginando cosas. Bajé de nuevo a la sala principal, confundido y asustado. Me puse a revisar el viejo cuaderno de bitácora del faro, buscando quizás alguna anotación del farero anterior que explicara los ruidos. Las primeras páginas eran rutinarias. Clima, estado del mar, barcos avistados, mantenimiento. Pero a medida que avanzaba hacia las fechas más recientes, la letra cambiaba, se volvía más apretada, casi frenética. Encontré anotaciones extrañas. Los sonidos en la escalera otra vez. Sabe que estoy solo. La luz parpadeó anoche durante la tormenta. No fue el generador. Vi algo moverse en las rocas abajo. No era una foca. Ella no me deja dormir. Susurra con el viento. La última entrada de un par de días antes de que él se fuera, solo decía: tengo que salir de aquí. Un escalofrío me recorrió. El farero anterior no se había ido solo por una operación. Estaba huyendo de algo, algo que seguía aquí, conmigo. Cerré el cuaderno de golpe. Ya no había duda. No estaba imaginando cosas. Esa noche apenas dormí. Me atrincheré en mi habitación, con la llave inglesa al lado, sobresaltándome con cada crujido, cada golpe del mar contra las rocas. La sirena de niebla sonó un par de veces más fuera de secuencia durante la noche. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. La niebla no levantaba. Los sonidos extraños continuaban, susurros que parecían viajar con las corrientes de aire dentro del faro, objetos pequeños que cambiaban de lugar inexplicablemente, y sobre todo, esa sensación constante de no estar solo, de ser observado por una presencia invisible y hostil. La noche antes de que vinieran a buscarme, se desató una tormenta, viento aullante, lluvia torrencial, olas gigantescas que rompían contra la base del faro, haciendo temblar toda la estructura. La luz de la linterna era crucial en una noche así. Subí a la sala de la linterna para asegurarme de que todo funcionara bien. A pesar de la tormenta, el mecanismo zumbaba, la luz giraba, pero la atmósfera allí arriba era opresiva. El viento golpeaba los cristales con furia, y entonces, en medio del estruendo de la tormenta, la luz se apagó. El mecanismo dejó de girar. Oscuridad total, y el rugido del mar y el viento. Revisé el interruptor, la conexión al generador que seguía funcionando abajo. Todo parecía bien.
Intenté girar el mecanismo manualmente, revisar las lámparas de repuesto en la oscuridad casi total, con el viento amenazando con romper los cristales. Fue entonces cuando sentí un aliento helado en mi nuca y escuché un susurro directamente en mi oído, tan claro como si alguien estuviera a mi lado. Ahora eres mío, grité y me di la vuelta, agitando la llave inglesa en la oscuridad. No golpeé nada. Estaba solo, pero la presencia era palpable, malévola, triunfante. No sé cómo, pero logré encender una de las lámparas de emergencia a petróleo, y tan misteriosamente como se había apagado, la linterna principal volvió a la vida, girando lentamente, su haz cortando de nuevo la tormenta. Pasé el resto de la noche acurrucado en la sala de la linterna, con la lámpara de petróleo encendida y la llave inglesa en la mano, sin atreverme a bajar, esperando el amanecer y la lancha de relevo. Cuando finalmente llegaron por la mañana, con el mar ya más calmado, debí parecer un espectro. Subieron a buscarme. No preguntaron mucho, quizás mi cara lo decía todo. Recogí mis pocas cosas y me fui de esa isla sin mirar atrás. Nunca supe qué pasó con el farero titular, nunca pregunté y nunca aceptaría volver a un lugar así. Necesitaba trabajo urgente y lo único que encontré fue de limpiador nocturno en una vieja fábrica textil en las afueras de la zona industrial. Una mole de ladrillo y metal que había visto mejores días. Aparentemente solo una pequeña sección seguía operativa de noche, produciendo unos hilados especiales. El resto de la planta enorme quedaba a oscuras, llena de maquinaria silenciosa y ecos del pasado. Mi trabajo era simple: mantener limpios los baños y oficinas de la sección activa, y luego darle una barrida y trapeada general a los pasillos principales de las secciones inactivas. El supervisor del turno de producción, un tipo hosco y de pocas palabras, me dio las llaves, un mapa básico de la planta, y me dijo que no me metiera donde no debía. Estaría solo la mayor parte del tiempo, ya que los pocos operarios nocturnos se concentraban en su rincón ruidoso. La primera semana fue normal, aunque un poco inquietante. La parte activa era ruidosa, con el traqueteo constante de las máquinas, pero en cuanto cruzabas la puerta hacia las secciones viejas, el silencio era abrumador. Un silencio denso, pesado, lleno del olor a aceite rancio, polvo acumulado y ese dejo metálico de la maquinaria dormida. Los pasillos eran larguísimos, apenas iluminados por unas pocas luces de seguridad amarillentas que dejaban enormes áreas en penumbra. Las máquinas textiles, gigantes silenciosos cubiertos de polvo y telarañas, parecían bestias dormidas en la oscuridad. A veces me sentía como una hormiga recorriendo el esqueleto de un dinosaurio. Empecé a notar cosas pequeñas. Una herramienta que estaba seguro de haber dejado en un sitio aparecía en otro. Una puerta de un armario metálico que había cerrado la encontraba entreabierta al pasar de nuevo. Lo achaqué a mi propio despiste, al cansancio del turno de noche. Luego vinieron los ruidos. Al principio eran sutiles, un chirrido metálico en la distancia, un golpe sordo como si algo cayera en una de las naves vacías. Pensaba en ratas enormes o en piezas de maquinaria vieja que cedían por el óxido. Intentaba no sugestionarme. Una noche, mientras trapeaba un pasillo en la sección C, una zona particularmente oscura y alejada, escuché un sonido que me heló la sangre. Fue el arranque breve y ahogado de una de las viejas máquinas de tejer, a unos 20 metros de mí. Un clac 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 asmático que duró apenas 3 segundos y luego se cortó. Me quedé petrificado, el palo del trapeador en la mano. Esas máquinas llevaban años desconectadas de la corriente principal. Era imposible que una arrancara sola. Apunté mi linterna hacia la máquina en cuestión. Estaba inmóvil, silenciosa, cubierta de polvo como todas las demás. Me acerqué con el corazón en la boca. Revisé la máquina. No había cables conectados. El interruptor principal estaba en posición de apagado, cubierto de mugre. No había explicación lógica. Sentí que la piel se me erizaba. A partir de esa noche, la sensación de no estar solo se volvió persistente. Sentía miradas en la espalda mientras barría los pasillos desiertos. A veces, por el rabillo del ojo,
Me parecía ver una sombra moverse rápidamente entre las máquinas al final de un corredor, pero al girarme no había nada. Empecé a encontrar cosas más raras. En un rincón polvoriento de la antigua sala de tintorería, encontré un par de zapatos de obrero muy viejos, desgastados, colocados cuidadosamente uno al lado del otro, como si alguien se los acabara de quitar, y junto a ellos, una pequeña muñeca de trapo, sucia y con un ojo descosido. Otro día, en los baños de una sección abandonada, encontré una palabra escrita con vapor en el espejo roto: ayuda. El vapor se disipó en segundos, pero la palabra quedó grabada en mi mente. ¿Quién escribiría eso allí? No había nadie más. Intenté hablar con el supervisor del turno, preguntarle si la fábrica tenía historias raras, si habían pasado cosas antes. Me miró como si estuviera loco. Son solo ruidos de fábrica vieja, muchacho. ¿Y tu imaginación? Dedícate a limpiar y déjate de tonterías, me cortó. Pero yo sabía que no era mi imaginación. El ambiente en las secciones viejas era cada vez más pesado, más opresivo. A veces, el aire se enfriaba repentinamente en ciertos puntos, sin explicación, y ese olor a aceite y polvo a veces se mezclaba con un tenue olor a quemado, como a tela chamuscada. Una noche particularmente oscura, sin luna, tenía que limpiar un almacén en el sótano donde guardaban repuestos viejos. Era un lugar al que nunca había bajado. No estaba en mi rutina habitual, pero el supervisor me lo pidió porque había habido una pequeña filtración de agua. Bajé por una escalera metálica estrecha y oxidada. El sótano era aún más frío y húmedo que el resto de la planta. Olía a tierra mojada y a metal oxidado. La única luz era la de mi linterna. Había estanterías llenas de piezas irreconocibles cubiertas de óxido y telarañas. Mientras buscaba el origen de la filtración en una esquina, escuché un llanto suave, ahogado, como de un niño pequeño. Venía de detrás de unas estanterías al fondo del sótano. Me quedé paralizado. Un niño llorando, aquí abajo. Imposible. Hola, dije con un hilo de voz. El llanto se detuvo de golpe. Silencio total, excepto por el goteo de la filtración. Con las piernas temblando, avancé hacia el fondo, moviendo el haz de la linterna entre las estanterías. No había nadie, pero en el suelo, entre cajas de repuestos olvidados, encontré una pequeña pelota de goma roja, desgastada, cubierta de polvo. Agarré la pelota, estaba helada, y mientras la sostenía, escuché una risita infantil, justo a mi lado. Una risita que no tenía nada de alegre, sonaba burlona, maliciosa. Solté la pelota como si quemara y salí corriendo del sótano, subiendo las escaleras a trompicones, sin mirar atrás. No me detuve hasta llegar a la relativa seguridad de la sección activa, con sus luces brillantes y el ruido constante de las máquinas operando. Los operarios me vieron llegar pálido y sin aliento. ¿Qué te pasa? ¿Viste un fantasma en el sótano?, bromeó uno. No pude responder, solo negué con la cabeza y me fui al baño a echarme agua en la cara. Esa fue mi última noche en la fábrica. Terminé mi turno como pude, evitando a toda costa acercarme a las secciones inactivas. Al amanecer entregué las llaves y dije que no volvería. No di explicaciones.